esta es nuestra primera edición, quizás de muchas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que más adelante lo vamos a estar viendo quién es. Mientras tanto, quédense con nosotros. Nosotras somos alumnas de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, de la clase de Español 1, con la licenciada Duny Hernández. Hoy nos acompaña un escritor que ha sabido mezclar la realidad con la fantasía, contando historias profundas, llenas de identidad, conciencia ambiental y crítica social. Le damos la bienvenida al ingeniero y escritor Juan Pablo Zuazo. Gracias. Queremos que nos cuente quién es Juan Pablo Zuazo. En primer lugar, gracias por invitarme, por formar parte. Creo que es para mí un gusto el poder transmitir lo que pensamos en un momento en que hay tantas limitaciones de el acceso, y digo yo porque no se presenta muchas veces en las clases o en los medios, el acceso real a la literatura de calidad, a la literatura de nuestros pueblos también, y a literatura que sea adecuada de forma pedagógica, enseñar desde niños a adultos de cómo leer. Esto es un buen momento porque nosotros, como grupo de escritores que tenemos a nivel de Olancho, a nivel de Honduras, lo que tratamos de hacer es de incentivar de manera progresiva la lectura. Por lo tanto, para mí es un placer estar aquí. Eso es Juan Pablo, eso soy yo, una persona apasionada de lo que hago, de la lectura, porque me emociona. Escribo del ambiente, escribo de mi gente, escribo de tantas cosas lindas para tratar de que los jóvenes, de que los niños mejoren sus condiciones, sus visiones hacia un futuro. Ok, ingeniero, me gustaría hacer una pregunta. ¿Usted recuerda cuál fue ese libro o ese autor, el primero que le dio sazón a todo, como comenzó ese gran escritor que es hoy en día, como ser Juan Pablo Zuazo, que nosotros escuchamos mucho sobre usted desde la escuela, el colegio? De hecho, uno de los primeros libros que yo leí fue Barquitos de Papel. Este libro lo tengo desde que estoy como en noveno. Me obligaron a leerlo y yo no quería leerlo, pero cuando lo leí me gustó y ahí fue donde yo empecé a leer. Pero ¿cuál fue el suyo? ¿Con cuál usted empezó a leer y dijo, yo quiero ser parte de eso? Yo creo que la vida nos va dando como diferentes enseñanzas. Yo recuerdo que mi abuelo me enseñó un libro que se llamaba Las Mil y Una Noches, y yo tenía problemas de lectura, o sea, tenía como un retraso en mi forma de aprendizaje. Ahora hay nombres desde los más inventados a de todo el abecedario, le pone como un acróstico más bien de las enfermedades existentes que se presentan, ¿no?, a nivel pedagógico. Tenía eso, no podía retener, y mi abuelo me dijo, usted va a retener y usted va a leer. Entonces él me enseñó a leer, y me acuerdo que el libro que leí fue Las Mil y Una Noches, y fantaseaba, soñaba con ser uno de los personajes, y me encantó, pero fue diferentes etapas. De ahí leí mucho. Leí tal vez cuando tenía sexto grado unos 30 a 36 libros de Agatha Christie, de un investigador inglés, y me fascinaba. O sea, leí mucho de él, siendo un niño todavía de escuela, en sexto grado. Y luego sí, ya hay una novela que me impactó muchísimo, que se llama Germinal, de Émile Zola, escritor francés. Me inspiró tanto, y así vamos como poquito a poco. Luego conozco al famoso García Márquez, ¿no? Me enamoré de él, y luego conocí a todos los escritores franceses que podían haber, y luego les cuento que también me gusta Harry Potter, y que también me gusta El Señor de los Anillos en libros. O sea, esto es increíble como cuánto te puede enseñar la lectura, pero por eso, porque a mí me salvó de un problema que tenía de retención. Y la lectura fue maravillosa, enseñarme a retener más, a aprender más, de manera que primero era de los últimos lugares, primer curso, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, y cuando entré al colegio era de los primeros lugares. Eso sería una enseñanza para los jóvenes que lo estarían viendo. Definitivamente, no es lo mismo leer que ver una película, no es lo mismo leer que escuchar música. La lectura te abre la imaginación, un poco
increíble, les digo, el mío era un atraso que quizás ahorita fuera un atraso mental, sería un atraso casi, mi hermano a veces me dice, vos fuiste autista, chiquito, vos fuiste autista, vos eras solo, yo me acuerdo de tu actitud, cómo eras muy solitario, eras así, y qué bonito, porque tuve un abuelo que me enseñó a cómo superar esa barrera sin saber él nada de medicina, de psicología, de nada, me ayudó a superar esa barrera y ya cuando estaba en primer curso tenía una retención altísima. Ingeniero, ¿y usted busca transmitir un mensaje con sus escritos? ¿Algo que quiera transmitir, algo como que le quiera dar a la generación? A un inicio, fíjate que decía yo, lo que quiero es contar una historia que viví. O sea, ¿por qué la gente contaba historias inventadas de Aladino? Leí Walt Disney, todos de Walt Disney los leí, también muy chiquito, mi abuelo tenía una colección de Walt Disney y me la dio, lindísima, me la dio para que la leyera. Y dije, la gente escribe. Cuando yo voy a la Mosquitia, y digo, oye, yo tengo que contar esas historias y son mejores que cualquiera de Walt Disney o de estos escritores que he leído, y yo tengo que contar esa historia. Y la primera historia que conocí fue la del duende. O sea, la del duende, de una niña ahí que la vi que estaba pasando con ella y dije, yo tengo que contar esta historia y que hacerlo bien. Y fue la primera vez que lo hice, ¿no? Y sí quiero transmitir ese mensaje, de contarle a la gente lo que existía en la Mosquitia hondureña, de contarle a los jóvenes también que pueden cambiar, transformar su vida y mejorar. Eso de el duende está dentro del libro de Segovia, es una referencia bastante directa en el libro, ¿verdad? Sí, Segovia el duende es parte de Segovia. Gracias, sí. ¿Qué le hizo como desarrollar mucho más el área de la fantasía realidad del libro? Sí, yo creo que cada vez como la vida es un aprendizaje y cada vez que vamos aprendiendo cosas, sabemos que podemos subir como de niveles, de escalas, ¿no? Entonces, ¿cómo cuentas la realidad con un poco de fantasía para que sea atractivo, ¿no? Y la verdad que la vida es mágica. O sea, solo quien no la quiere vivir así va a estar supeditado y marginado a la amargura. Pero la vida es mágica, la vida es una magia. O sea, tenemos seres humanos a nuestro alrededor. ¿Y cómo transmitimos esa magia? ¿Cómo transmitimos cuentos hermosos? ¿Cómo transmitimos cuestiones bonitas? A pesar de que el cuento sea de horror, pero es toda una magia, es toda una historia. A pesar ¿Uno de se imagina de que quizás es aburrida la lectura? Porque a mí me pasaba. De hecho, déjeme contarle que pues yo estoy iniciando a escribir. Me gusta mucho escribir poesía, poemas, pero a lo que yo me refiero es que no me gustaba la lectura porque decía leerme todo un libro y ya después lo curioso es que uno empieza a leer y empieza a ver como que imaginarse a los personajes. Claro. Lo que es decepcionante es después de leerte un libro, verte la película de ese libro y que no sea el personaje como te lo imaginaste. A veces, yo creo que a veces la película también podría superar. A veces supera, pero a veces como que uno se lo imagina alto, rubio el personaje, y no es así. Sí, muchas veces ocurre, ¿no? Pero debemos de tener el nivel por eso de las historias nuestras a nuestro alrededor, es conocer nuestra cultura, y no esperas ver a un rubio en una Mosquitia, de repente, ¿verdad? Pero son personas con cualidades y hermosas, y mujeres bellas y hombres hermosos en ese contexto, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo entonces encontrar eso positivo, porque esa es la magia, y de la magia te hablabas, de esa parte, cómo llegamos a un realismo mágico, de vender una realidad, de enseñar una realidad, pero que sea mágica, una magia que atraiga, una magia que enamore, una magia que te haga sentirte. Para mí es también mágico cuando alguien me dice, ay, me gustó lo que escribió, o también es mágico cuando me dice, qué bárbaro, cómo puede matar a una madre así, o sea, sí, pero entonces tiene la sensación, ¿no? Tu emoción. Como por ejemplo en Yalas, en el mundo de Gualamza, usted crea dos mundos muy diferentes. Y paralelo. Es correcto. ¿Qué representa
representa Ugualamsa en la vida real? Igualanza es una expresión, yo les cuento que quien me ha alimentado no investiga y me ha alimentado con el conocimiento de la etnia Atahualca, ¿no? O sea, es una etnia y lo bonito es que la gente lo entiende. La gente, cualquier persona que lee Yala, cuando lo leen saben que están en dos mundos paralelos, que es una cosmovisión indígena y que hay una parte mala que puede destruir al mundo, que nos va, y hay una parte buena que puede salvar al mundo. Y que en qué lado perteneces, en la buena o en la mala. Para todo el mundo me pide segunda parte Debería. Ingeniero, pero yo opino que nos demos un pequeño break, continuando ya después del break que nos dimos. Muchos autores tienen manías de escribir. ¿Usted prefiere el silencio absoluto, la música, escribir en papel o a través de la pantalla? Siempre lo hice inicialmente en papel y luego transcribía, luego con el uso de la computadora escribo, corrijo, escribo y sí, me gusta el silencio absoluto. Soy una persona, es que en general, aunque conozco todo tipo de música, me gusta la música, soy una persona que hablo con el silencio. O sea, yo viajo de un lugar a otro y en mi carro no hay música. Hay sonidos y cada vez que voy por un lugar voy apreciando sonidos. No, ahí está la USB y puedo viajar de aquí a San Pedro Sula y tal vez no escuche nada de música. Mi parte de mi escritura es el silencio. Me encanta el silencio porque capto más cosas del ambiente. Creo que hay mucha energía en el ambiente como suelta y el bullicio la disipa. El bullicio disipa la energía y cuando voy en silencio conmigo mismo, yo siento esa energía, siento, no sé, esa energía de otras personas que también me trascendieron antes o que están por venir todavía en un futuro y yo siento eso, entonces es para mí importante el silencio. Ok, hablando de lo que le transmiten las personas, hay una pregunta muy como concurrente que queda muy bien con eso, sobre sus personajes. Sus personajes nacen de la observación de la gente real, como quien dice, usted vino hoy y miró 4 tríos de locas y dijo voy a escribir una novela sobre esto, o surgen enteramente de su imaginación. No, perfecto, escribiré el del cuarteto de locas en el podcast y seguro porque sí, eso me gusta, o sea, el hecho de ver 4 personalidades diferentes ya y todo, no creas, te imaginas, y yo puedo deformar o conformar nuevos personajes a través de eso, de lo que me imagino. Entonces, la mayoría son personajes que vivo. O sea, si me preguntas de Yalas nace por una niña que conozco que hablaba 3 idiomas perfectamente, tahuaca, misquito y español, y la conocí y me enamoré de ella, lindísima, era una niña como de 4 años, yo andaba haciendo mi investigación en la Mosquitia y dije, ella merece una historia mágica, entonces voy creando así esas cosas que veo, obviamente después viene lo otro, ¿no? Personajes insertos del bosque, de la magia, de la tribu, de todo ese contexto. Haciendo un énfasis en esa niña, tenía una mejor amiga, una ranita verde. No, sí. ¿Qué importancia tiene esa ranita verde? Es la convivencia en el medio ambiente, aparte de que fue una especie, Agalisnis calidras, fue de las especies que más me impactaron a mí cuando la conocí en Costa Rica por primera vez, aunque tenemos en Honduras, pero en Costa Rica salí mucho y la aprecié a esa ranita. Entonces me parece que una mejor aventura era con esa ranita pegajosa que se pegaba en el cuerpo de ella, esa ranita de ojos rojos, y me encantó esa visión de conectarla con la naturaleza directamente. Tenía que haber ese link de Yalas con la naturaleza propiamente, y ese link se llamaba su acompañante, que era la ranita que se llamaba Camay en esa historia. Entonces los paisajes influyen bastante en sus libros. Por ejemplo, tengo una pregunta que dice, ¿cómo influye el paisaje y la cultura hondureña en la atmósfera de sus retratos? En todo, soy muy descriptivo, me encanta ser descriptivo porque quiero que la gente, si conoce la Mosquita y si le hablo, no sea un personaje en el vacío y que todo el mundo se pueda imaginar cualquier cosa, sino que cada quien lo ubique en un contexto, aunque diferente, aunque las flores amarillas para uno va a ser de 3 pétalos y para otro va a ser de 5 pétalos,
pero va a ser una flor amarilla, no sé si me entienden, o sea, lo que queremos es que sí haya como transmitir un mensaje para todos igual, pero la gente lo interpreta también de una manera similar, pero con esas variantes. Pero yo le explico qué es lo que quiero que usted capte. Yo quiero que se imagine la mosquitia como es, ¿verdad? Pero el pipante se lo puede imaginar más largo, más pequeño, más grande. El color de la piel, sí, oscuro, porque y lo describo como es, pero quizás ustedes lo imaginen más brillantes, o con ojos claros, o con pestañas largas. Cosas que varían, sí lo hago, pero soy muy descriptivo cuando escribo. Ingeniero, por ejemplo, en la obra Barquitos de Papel, que es un poco más íntima, más reflexiva, ¿qué quería transmitirnos usted con esa obra? Barquitos de Papel fue un enfoque, después de haber escrito de la mosquitia varios libros, o sea, 4 escritos ya de la mosquitia. Viví una experiencia mientras trabajaba, y es que yo he trabajado en la parte social y trabajamos con gente en Tegucigalpa, en esto precisamente con gente con problemas de drogas, ¿no? Entonces tratamos de ayudar. Alguna vez hemos visto y hemos experimentado los problemas de alcoholismo, por ejemplo. Entonces, cuando ves que es un problema y que ha sido de repente hasta parte de ello, hay que hacer algo, señores. Esta sociedad no puede estarse perdiendo por algo, y muy pocos tenemos el valor de enfrentar o de hacerlo. Que mejor, decía yo, por un libro contando la historia de Camilo, a quien conocí, a quien es un personaje real, a todos los personajes de Barquitos de Papel fueron reales, lo que se cuenta es en Tegucigalpa exactamente, y de una hacienda aquí en Olancho. Entonces, estas haciendas son reales. Ese romance que se da ahí, ese amor un poco novelesco, pero que es real, el amor es real, el amor pasa. Pero no solo estamos hablando de la drogadicción, porque también me recuerdo, ahorita que uno se le refresca la mente, de la muchacha que empieza a prostituirse. O sea, estamos hablando también de otro tipo de perdición que existe, porque no solo los jóvenes varones hoy en día, sino que la juventud en total. Sí, existe, y eso queremos contar, como la degradación en las grandes ciudades que pasa en Tegucigalpa. Se apagó el switch de las 6 de la tarde, que todo el mundo fue a su casa, entonces el ambiente en la capital te cambia, ¿no? Después del comercio y todo eso, en la noche hay otro ambiente. Entonces ya te encuentras con las calles, con los vendedores de cuerpo, con la droga y todo eso que se mueve, ¿no? Y tener diferentes personas. El mensaje es que hay que tratar de rescatar sin atropellar. Hay que transformar sin atropellar, porque todos al final somos hondureños, tenemos un rol en nuestra sociedad, y muchas veces la culpa también viene de la sociedad misma, de la pobreza que estamos teniendo, de las limitaciones que tiene nuestra gente con el empleo, ¿no? Todo eso Barquitos de Papel lo trata de expresar de alguna manera. Les comento que con satisfacción fue un libro bien vendido y bien atractivo para la población. O sea, ahí me sacó del contexto como de la mosquitia, ¿no? Y dice, me ubica en la ciudad, y dije yo, tal vez no lo hago tan mal. Y gracias a Dios, pues no lo hice tan mal. O sea, sí, a mí me encantó. Para nosotros como lectores, para quienes hemos leído Barquitos de Papel, nos enseña que los momentos más simples tienen un significado profundo también. Definitivamente, es bonito eso. Sin dejar de ver al escritor, pienso yo, Juan Pablo, porque aparece todo el misticismo de la señora, ¿verdad? De la señora que tenía todo el contexto ahí de la hacienda, que era la que hacía como un papel de chamán ahí, era la que mandaba en la finca, ¿no? Y todo el mundo del contexto de las ferias y todo eso que vivimos. Entonces, yo creo que se le puede dar contenido, hay que compartir los escritos, no hay que quedarse solo con los escritos, hay que compartir. Yo los comparto. Yo los comparto con ellas. Hay que compartirlos. Bueno, una pregunta. Actualmente, ¿qué se nos viene? O sea, ¿en qué mundo literario está sumergido actualmente? Bueno, la mosquilla para mí es fuente de inspiración, lo va a seguir siendo. Creo que yo soy indígena lenca, soy un indígena lenca, mi abuela era de Guajiquiro, o sea, una señora, nosotros venimos de allá, y una señora a quien amamos y que
como te digo, la vimos vivir toda su parte, sus conocimientos lencas que traía para acá. Entonces mi abuelo, con una mezcla allá, pero también con mucha parte de allá de La Paz, de Muya, Comayagua. Y luego, yo creo que luego es como ese intercambio de sabiduría. Yo me formé en la Mosquitia, yo me formé en la Mosquitia, con esta gente, con la tribu Tahuaca, por ejemplo, y todo eso. Entonces, lo que se viene es que siempre voy a seguir queriendo contar historias de allá. Va a haber un libro que va a hablar sobre el misticismo de la zona. Pronto, yo creo que más tardar junio, lo más tarde junio está saliendo. Y eso va a ser como historias así un poco místicas de la zona, que le va a atraer mucho a la gente, me parece a mí, porque a mí me atrae, las leo, las vuelvo a leer y me gusta que sean cuentos. Al pertenecer usted a un pueblo indígena, es por eso que es tan importante para usted recalcarlo en sus obras. Definitivamente, o sea, y no en las obras, sino en mis estudios. O sea, todos mis estudios, publicaciones científicas, porque tengo publicaciones científicas de ciencia, tengo mi página de ciencia donde he publicado varios artículos y ello habla sobre la parte etnoecológica, ¿no? O sea, cómo los animales se relacionan con las plantas y con el ser humano, con la sociedad. Entonces, hacia eso apuntamos, a querer seguir publicando. Y ingeniero, usted como escritor ha tenido que enfrentar algún reto que diga, pucha, esto me ha marcado bastante. Como un reto negativo en el contexto de la escritura, ¿sí? O algo así. Sí, fíjate que una de las cosas que siempre he visto yo es que nos falta pedagogía en la parte de la enseñanza de la lectura. No entiendo, hay tantos métodos de poder. Ahorita que iniciamos con IA, por ejemplo, que iniciamos, bueno, hace mucho tiempo usamos IA porque la calculadora es IA, ¿no? Entonces, pero ahorita que está como en el auge todo IA, ya no podemos dejar ensayos porque un IA te la hace rapidísimo. Entonces tenemos que ser innovadores en crear nuevas cosas para que el estudiante no abuse de la IA. Entonces hay cuestiones lúdicas que podemos hacer, donde nos emocionemos, contemos, hagamos drama, hagamos esto. Pero si el maestro carece de esa visión de cómo hacerlo, ahí es donde afecta. Entonces la pedagogía en la lectura tiene que ver con escoger buenos libros, con escoger buenos documentos para poder leer. Y eso es lo que falla. Entonces, si tenemos docentes que no leen, o sea, imagínate, doy español pero no leo. O sea, entonces, ¿qué le vas a dar de leer a un estudiante? Le vas a seguir dando el mismo escritor que a mí no me dejó desarrollar porque me dieron a los 12 años en primer curso un libro que no debía leerlo. Yo debía haber empezado con libros cortos, cuentos cortos y ir creciendo literalmente. Pero me dieron un magnífico libro, pero que no era para eso. Entonces me aburrió y dije, no, eso no me gusta, yo no quiero leer, qué locura. Entonces, no, porque es un libro bellísimo que a mí me encanta ahora, pero yo con más madurez puedo leer un libro histórico, puedo leer un libro que me cuenta la realidad de Honduras, y no era para ese entonces. Y además este escritor, bellísimo en Honduras, Nobel en Honduras, tiene un montón de libros hermosísimos que debían haberse leído primero que este libro que un maestro de español o de un maestro de redacción da y no debía de haber dado ese libro inicialmente. García Márquez, un Nobel, tiene una novela que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Son 7 paginitas, pero 7 paginitas de belleza, ¿no? Y de ahí está Cándida Heréndira y su abuela, la desalmada, la triste historia de Cándida Heréndira y su abuela la desalmada, 20 paginitas. Qué belleza. ¿Por qué no empezamos con eso y vamos subiendo el tono? Pero no, hay que matar al muchacho porque después no quiere leer nada. En Años de Soledad lo mataron. Se lo da de inicio de García Márquez. Oh, Dios mío, ¿cómo lo voy a...? Es un matador. Pero si lo leemos ya, cuando yo tengo 18 o 20 años, ya es una cosa, es un bestseller, ¿no? Ingeniero, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están comenzando a escribir? Creo que el primer paso es atreverse, hacerlo, ¿no? A compartir la literatura, es muy importante.
que poemas, que escritura, un cuento, una historia, la compartamos y la demás gente son jueces que no van a ser tan malos de decir siempre, está mal. No, hay gente con criterio, hay que darle los escritos a gente con criterio, maestros de español que leen, amigos que aprecian el mundo, que ven el mundo desde ese punto de vista, de ese punto artístico que lo hace uno. Entonces me parece que los primeros pasos es atreverse y acercarse a gente que puede enseñarte a otro nivel. O sea, el escribir, no solo es escribo y lo hago bien y ya. No, el escribir es leer. No me escriba si no lee. No, si no lee, no escriba. Lo va a hacer muy mal. Y el otro es ir paso a paso. Son escalas que vamos a ir alcanzando poco a poco hasta ir mejorando y hacerlo más fácil. Te digo, el primer libro me tardó 5 años, el segundo me tardó 3, el otro me tardó otros 4 y vamos mejorando. Quizás este último que voy a escribir me dure solo 2, no sé. O sea, vamos mejorando y esa es la manera. Que se atrevan a creer en sí mismos los jóvenes. Ingeniero, ¿y a usted cómo le gustaría ser recordado entre nosotros? Yo digo una cosa, Juan Pablo el escritor, pues ahí va a estar, los libros van a estar ahí para todo el mundo, pero algunas veces quiero que se haga justicia con el trabajo que he hecho en pro de la conservación, de la investigación. Yo me considero que soy más investigador de la vida silvestre, de los pueblos indígenas, que quiero transmitir a través de escritos científicos, de libros de ciencia, también algún esfuerzo que hago para salvar el planeta. Esto tiene que ser, mi secreto, tener un puntito más de los esfuerzos que hacemos para mejorar el planeta, para transmitir a los jóvenes buenos mensajes, para mejorar la escritura, pero dentro de ese tip donde Juan Pablo es una persona ambientalista, es una persona ecologista, y quiero que me recordara más de eso, por un esfuerzo de una persona que lucha, quiere transmitir alegría de la vida. Las plantas son alegría, los animales silvestres son alegría y son vida, y por lo tanto tenemos que hacer una lucha fuerte por todo lo que es de devolver la vida y la naturaleza, los paisajes que teníamos antes a nuestra tierra, a nuestra madre tierra. Hay personas que dicen de que lo bueno de escribir es que el escritor nunca muere. A pesar de que el cuerpo ya no esté entre nosotros, un escritor siempre queda plasmado en sus escritos, en sus libros, y así va a quedar usted. O sea, quizás a mis nietos yo venga y les cuente, yo leí un libro en aquel tiempo, ustedes le voy a decir que me encantó porque hablaba de cómo rescatar a los jóvenes de esta sociedad de ese meollo en el que ellos mismos se meten. Entonces va a quedar vivo de alguna u otra manera. Así es, y eso es pues interesante que se transmitan los mensajes positivos. No somos perfectos, entonces los negativos se quedan por ahí. Siempre seamos positivos. La vida, si todos tuviéramos positivo, esa energía sería hermosa si todos tratáramos de tener cosas positivas en esta vida y dejar un legado, como decían, sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Pero a veces no se nos da la oportunidad de hacer algo. No es necesario que escriba todo el mundo un libro. O sea, no es necesario que todo el mundo tenga un hijo. No es necesario que todo el mundo siembre un árbol. Pero haga alguna de estas cosas. Una de las tres. Hagamos algo de esto y podemos cambiar el mundo, a veces hasta con nuestros buenos pensamientos. Así que... Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos un poco de su conocimiento y spoilearnos lo que se nos viene a futuro. Vamos a esperarlo con muchas gracias. Okay, gracias. Y gracias a ustedes, como les digo, este es un gran esfuerzo que hacen. Yo me siento muy satisfecho, muy alegre de ver que docentes en este sentido de, como les decía yo, de la inteligencia artificial están creando métodos innovadores de poder transmitir. Y una cuestión de los podcasts, de las redes sociales, todo el conocimiento, transmitir conocimiento, ya tenemos que hacerlo diferente, ¿no? Y esta es una oportunidad, felicitar a sus maestros que hacen posible este esfuerzo y que lleguen los mensajes, hagamos cortos
y enseñemos cosas de nuestras actividades, de lo que hacemos y de lo hermoso de lo que vivimos. Así que gracias a ustedes por invitarme. Un saludo para la licenciada Dunia Hernández. A Dunia, mi corazón hacia tu persona, porque ese esfuerzo que se hace para hacer esto y tener alumnas tan inteligentes que forman parte ya de eso. Voy a grabar la reacción de ella. Vamos a escribir juntos un libro, ya me animaron, ya tengo una idea de las 4, así que Las 4 que va a locas. ser bien. Las víboras de la literatura. Así nos llamamos, las víboras de la literatura. Bueno, ojalá que sea un buen podcast que llegue hasta donde queremos. Gracias. Bueno.